casa. ¿Recuerdan? Ay, hace unas semanas se accidentó. Sí. Está en plena recuperación, regresa a su casa de la Florida. ¿Verdad? A nivel local, Nino Correa dice, Nino es el comisionado del negociado para el manejo de emergencias. A toda la gente que está en la casa y que ya, ¿verdad? Hace un tiempo que tenemos el uso de las playas, está diciendo que particularmente estos días y hoy, esta mañana, toda la costa norte va a tener oleadas de 8 a 10 pies, muchas corrientes, y está diciendo, gente, no vayan a la playa. Está sumamente peligrosa, así que si se pueden abstener de ir a la playa, particularmente aquellos que van, pero que se meten un poquito a lo hondo, como decimos nosotros, ¿verdad? Nadando un rato, él está diciendo, está bien peligrosa, el mar está bien peligroso, no lo hagan. Desde anoche el ruido que se siente en el mar, para pelo, ¿sabes? ¿De verdad? Ciertas áreas sí, no, se siente un ruido ya el mar está enviando señales desde anoche, muy fuerte, así que precaución. Aún así la gente siempre busca eso para ir a surfear y no debe ser. Muchachos, ¿ustedes vieron el video de lo que ocurrió con los turistas en Bayamón? No. ¿Cuál de todos? Porque el del hotel o... El de Bayamón, en la gasolinera de Bayamón. Ah, sí, no. No lo vi. Pues, Juan, ¿no lo viste? No, siguen ocurriendo cosas. Juan, esto es increíble. Sí, ahora se metieron en Bayamón. Sí. Eso es al lado de casa, de mi casa en Sierra Bayamón de toda la vida, donde está mi papá. A unos pocos minutos a pie puedes ir allí. Cerquita de Plaza del Sol hay una gasolinera en esa avenida que es súper concurrida, ¿no? Al lado del shopping. Se metió un corillo de turistas allí a treparse encima de los carros, al perreo y a la cosa. Entonces empezaron a vacilar con un viejito que andaba con su andador, y el viejito le sigue a la corriente, empieza a bailar. Terminó el viejito encima de la capota de un carro. Wow. ¿A ustedes no les parece el comentario que hice de planificado? Definitivamente. O sea, mira. Es un libreto. Mira cómo es se un mueve. libreto. Se siguen moviendo porque bien que no funcionan en una área, o sea que todavía no han causado el... No, que se reforzó la policía precisamente en el viejo San Juan y en el condado. Y ahora y se ellos mueve. se Que le van a movieron. tumbar el party allí. Oye, y te voy a decir una cosa. Yo soy de Bayamón natural, nacido y criado, igual que Mora. Nunca había visto algo así. O sea, se fueron del área, ¿verdad? Del condado, de Isla Verde, a un área más peligrosa. Esta gente se está metiendo en Bayamón. Sí. ¿Sabes? En Bayamón hay 4 locos que no le van a reír esas gracias por mucho tiempo. Pero acuérdate y menos si ese carro es de ellos. Eso es no, de uno de ellos. Exactamente. Eso no me quedó claro si estaban trepados en el carro de ellos o qué era, ¿sabes? Pero eso era un descontrol. Cero mascarilla, lo mismo, la misma cosa. Sí, para mí es un libreto. Alguien está corriendo un libreto. Esa es la opinión de Juan Carlos Matos, estrictamente mía, gente. Discúlpenme y ubíquenme en donde ustedes quieran. No ocurre como algo natural, no está ocurriendo como algo natural, que esta gente perdió todos los sentidos. Llegaron unos salvajes no sé de dónde. Alguien lo planificó, es un libreto preparado, vamos a estar aquí, vamos a estar allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a crear este impacto con unas razones que yo no las sé explicar del todo. Claro. Pero para mí es un libreto, esto está planificado. Y ese es mi temor, porque yo sé que va a llegar un punto, ojalá que no, pero va a llegar un punto donde si la policía no interviene, eso va a pasar. La ciudadanía lo va a hacer. Sí. Como tú dices, conozco muy bien mi pueblo, conozco muy bien mi pueblo. No, y en esa gasolinera. Gente buena, gente linda, pero buena, también claro, territorial, o sea. Sí. Yo creo que se está buscando hasta llegar a eso. Exacto. Y es parte de lo que se está tratando de conseguir. Y allí se concentra una extremo. cantidad de jóvenes en esa gasolinera. sí, por la eso. bebelata y el boceteo. Y puede ser una provocación muy complicada. O sea, ahora no es en la calle de una carretera de Isla Verde, no. Ahora es en un punto donde ya de por sí un grupo de jóvenes constantemente se reúne allí. Así es que... Qué interesante ese detalle que tú describes. Sí. Qué interesante. Pues provocación, es provocación. Claro, Mira, el WhatsApp de Nueva Vida está escribiendo alguien, dice aquí, creo que es un plan porque acá en Miami está ocurriendo lo mismo. Exactamente. Que ya la gente está escribiendo, ¿verdad? Que esto no es casualidad. No lo es. La costura está clarita. Pero ¿será el mismo grupo el que se está moviendo o es gente distinta? O sea, yo creo que son varios grupos. No es un solo grupo. Son varios grupos, han sido enviados a esa misión. Alguien los está financiando para crear este sentido de
de shock y de nosotros sorprendidos. Este es el tema. Sí. En un montón, mira, yo estuve haciendo unos trabajos ayer para el canal de televisión que Dios nos tiene en una movida que estamos en Utuado. Voy escuchando todas las emisoras, realmente, y es el tema en un montón de emisoras. Sí, sí. Hay columnas en los periódicos, etcétera. Hoy le preguntamos a Gustavo Vélez el impacto de esta dinámica en la economía. Esto no es casualidad. Y no son de las islitas, mi gente, como se ha dicho, porque No. he estado al lado de ellos y el acento Son de no los es USA. exacto. El La acento enorme mayoría no son es. de los Estados Unidos de América. Están diciendo que muchos vienen de Chicago, otros de Brooklyn. Pero son de los Estados Unidos. Así es. Wow, qué fuerte. Muchachos, tengo otra nota. ¿Tienen algo ahí? No, coméntalo. A ver. Tengo una candela. Sí. ¿Qué pasó? Escuché ayer con mis propios oídos de comer Ajá. Ah. De comer. al ex gobernador García Padilla a arremeter contra los religiosos y los pastores del país que según él le hicieron, lo escuché yo, Sí. le hicieron la marcha más grande en la historia. Qué bueno que lo dice él mismo. Lo dijo cuántos años después. Lo dijo él mismo. 7 años después se Que dio la cuenta. marcha más grande en la historia se la hicieron a él y no se la hacen a Pierluisi. ¿No será que son PNP? Y yo dije, este hombre está bien desconectado. La marcha viene, o sea, la manifestación viene la semana que viene, a que los religiosos y los pastores esta vez y los sacerdotes están calladitos, ¿ok? Que era algo contra él. Y este hombre está fuera de foco, o sea, él no sabe lo que está pasando. O sea, ahora es analista político y no sabe lo que está pasando. Wow. La iglesia está, o sea, al día con todo esto, protestando desde el día 1. Correcto. Y la marcha de la semana que viene es de un líder religioso que es Milton Picón, que se da la tarea de organizarla con el apoyo de otros pastores y líderes que están, ¿verdad?, ayudando a coordinar y dar gente que provea esa movilización allí. Nosotros lo hemos mencionado como medio, como lo mencionamos en aquella ocasión, ¿verdad? Así que en ese sentido, qué bueno que reconoce que tuvo esa marcha. Hubo esa marcha Y se están expresando. Si hay algunos que están más tímidos, pues bueno, tal vez tengas razón con un grupo. Pero de generalizar de que la iglesia no está diciendo nada, obviamente está fuera de foco. no está informado y además instó a los políticos a cuidarse, ya que estamos en la época de Cuaresma, a que no cometieran el mismo error, porque un gobernador tiró al medio a Jesucristo. Que tuvieran mucho cuidado en ser influenciados por los religiosos. Wow. ¿Ok? Así digo. Ajá. Y yo, ok. Es parte de cómo, bueno, seguirán pintando. Yo creo que eso va a seguir creciendo. Ayer escuché una entrevista que le hicieron a Marilis Pagán de Matria y mencionaba el trabajo de las emisoras cristianas Así. en esta tarea de, ¿verdad?, fomentar el odio y en esta tarea de presentar una aparente defensa de los padres, pero que en realidad es la movida de los padres para no reconocer el derecho que tienen los hijos de escoger su sexualidad. Está responsabilizando a los padres junto a las emisoras cristianas. Correcto, sí. Yo escuché la entrevista también. Yo cuando hago este tipo de comentarios es porque lo escuché. Y estuvo en una entrevista, de hecho fue con Jay en la radio por la tarde. Yo venía de regreso y la estaba escuchando. Otra de las cosas interesantes que dijo, de manera bien interesante para mí, es que en un momento dado, Jay Fonseca le dice, pero ven acá, yo estoy de acuerdo contigo en que a los menores no se le puede llevar a consejería ni pasar por un proceso para hacerlos heterosexuales o mantenerlos en lo que es su sexo biológico, ¿no? Ajá. Pero un adulto, él le dice, pero un Exacto. adulto que quiera cambiar, pues ya está en su pleno juicio y lo puede hacer. Y si necesita buscar ayuda porque ya no quiere ser de este género, sino ser de este otro, pues eso no se le puede negar. Y de manera demasiado para mí impactante, ella particularmente dice, y yo lo escuché, dice, lo que pasa, Jay, es que un adulto gay que quiere dejar serlo, lo que está grabado en su psiquis es el maltrato que tuvo desde niño, donde se le obligó a ser heterosexual. Y no importa en qué etapa de la vida tú decidas regresar,
es parte del maltrato que se te infundió en la niñez. Yo lo escuché. O Digo sea, que era- Un adulto de 30, de 40, de 50 años, gay, que quiere dejar serlo, Ajá. donde la premisa de él es, de Jay Fonseca es, hay que respetarle a ese adulto, tener acceso a un profesional que le ayude a afirmar de cómo él se quiere sentir ahora. Ella le dice, no es así, porque ese adulto, cuando desea dejar el mundo gay, lo hace porque en su psiquis está grabada todavía wow. lo que se le inculcó de la niñez. O sea que para ella, ni en la adultez, No hay tú marcha estás atrás. en tu justo juicio cabal y hay que respetarle a un adulto que quiere dejar el mundo gay como válido, como bueno. Porque ella lo atribuye a que eso es un disparador de lo que se le dijo en la niñez. Y eso es faltarle el respeto a una persona y a un adulto. Decir una cosa de una manera tan categórica como ella lo dijo, y yo creo que esas grabaciones, igual que aquí, están allí. Busquen esa entrevista, escúchala en completa para que vean que lo que yo digo es exactamente como ella lo dijo. Para ella Aquí no, en- no hay marcha atrás. Punto. Y se acabó. No, exactamente. Una vez gay, siempre gay. Ahora, fíjate qué interesante es la contradicción. La comunidad LGBTQ promueve el género fluido. ¿Y qué es el género fluido? Sí, de un lado para otro. Gender fluid, De exactamente. aquí para allá y de allá para acá. Correcto. Ah. Y hay que respetártelo. Entonces, aceptas la premisa que yo puedo ser gay, aceptas la premisa que yo me puedo sentir mujer, regresar a sentirme hombre, sentirme las dos cosas, no ser ninguna, lo aceptas como bueno, pero a la hora de salir de una de esas para quedarte en una, no. Es una contradicción. Sí, o sea, si es para regresar, fluir hacia la heterosexualidad, Esa no. no se puede. No, esa No no. se puede. No se puede. Alguien en el WhatsApp de Nueva Vida escribe que ella dijo también que eso era una tortura, una oración de un pastor. Correcto. Una tortura. Sí, sí, ambos coincidieron en ese punto, que era una tortura. Pero, y escuché también a Vargas Vidot ayer decir que el proyecto 184 no impedía que se buscara ayuda psicológica. Eso es parte de lo que se dice públicamente, pero que no está en el proyecto. Porque el proyecto dice que cualquier persona que brinde ayuda estaría incurriendo en un tipo de maltrato. En el caso de los padres con sus hijos, pero este profesional estaría incurriendo en algo que viola el derecho de esa persona a sentirse como se siente. Por lo tanto, lo único que puede hacer ese profesional es afirmar cómo se siente la persona. Esto, o sea, la matriz de todo esto es el issue de la terapia de conversión. Ajá. Ok. ¿Hay algún caso específico que se trae a la mesa con relación a la terapia de conversión? O sea, una víctima de la terapia de conversión. Ellos no han conseguido ninguna. En Puerto Rico, ni ellos mismos han logrado conseguir una persona que diga que haya pasado, por ejemplo, electroshock. Se menciona todo el tiempo. Entonces, si tú quieres prohibir algo, que de hecho en el proyecto astutamente ellos no definen qué es terapia de conversión. O sea, no está definido. En Puerto Rico la práctica de la terapia de conversión es este lugar donde llevan a esta persona y le aplican electroshock. Eso no lo dice el proyecto. Ellos lo dicen en los talking points públicos. Ajá. Pero no Para está- sembrar en la gente como si en Puerto Rico hubiese lugares donde eso pasa. Pero ni ellos tienen un solo testimonio de su propia comunidad donde alguien pasó por electroshock. Ni uno solo. Y la comunidad es bastante grande. Y ellos lo hubiesen permitido si eso fuese así. Imagínate. No, Estuviese preso la por persona. eso. Entonces, la retórica interesante es que lo que pasa es que fue una experiencia tan difícil que ellos no se atreven a decir públicamente quién fue y dónde fue. Rayo, tú. No me vengas con ese chiste. Vamos, Eso es algo vamos. que ella lo mencionó consistentemente en la entrevista de ayer a Marilis Pagán. Ok. No me hagas este chiste de mal gusto. Si tú tuvieras una persona donde hay alguien que con nombre y apellido tú puedes mencionar y en qué iglesia fue o en qué centro de consejería fue, tú lo vas a mencionar a la saciedad y no solamente eso, demandarías a esa Claro. persona y a ese sitio. Lo Demanda, vas y les haces marcha como ellos hacen, te le paras allí al frente como ellos hacen. Esa sería la evidencia más contundente, Claro. pero como no tienes ninguna en un micrófono de estación de radio, dices que pasa.
Y hay gente que porque se dijo, lo creen. Así que esto es un proyecto basado en una cosa fantasma. Totalmente, Sí. totalmente. Increíble, ¿eh? Qué Bueno, triste, Es increíble. qué triste. Interesante, junto con esa controversia, este es el último comentario que quiero hacer, la controversia de que hay que respetarle el derecho a la libertad de expresión a Benjamín Torres Gotay, editor del periódico El Nuevo Día. Estoy totalmente de acuerdo en que hay que respetarle su libertad de expresión porque yo lo peleo aquí. Lo que pasa con Benjamín Torres Gotay es que es periodista que representa y escribe para un medio y lo dirige, donde la premisa es que el medio y él, como director y periodista, es neutral. Entonces, yo no puedo decir que soy objetivo porque la prensa informa de manera objetiva cuando ya estás parcializado. Yo respeto la libertad de expresión de Benjamín Torres Gotay, pero creo que él tiene que añadir algo, que está prejuiciado contra el mensaje del ala conservadora del país. Ajá. Llámese iglesia, porque no todos los cristianos son conservadores en este tipo de postura. Hay un montón de gente que no es cristiana y va a ninguna iglesia, pero creen que su hijo varón es un hombre y creen que su hija nena es mujer. Y no van a ninguna iglesia ni levantan la bandera del cristianismo. Son conservadores en eso, ¿no? Yo siempre he dicho aquí, yo no soy periodista ni analista, pero soy alguien que comenta de manera parcializada. Yo no soy objetivo. Yo estoy en un lado de la dinámica. A mí me afecta el libro de los libros, la Biblia. Tengo una visión de la vida bien afectada por lo que la palabra de Dios enseña, sumamente afectada. En el sentido positivo, por supuesto. No puedo ser objetivo, porque la Biblia tiene un componente de conducta y de forma de pensar que cuando tú lo adoptas, Claro. ya estás en un lado, te ubica en un sitio. Claro. Yo creo que lo que le falta es la honestidad de decir, mira, soy periodista, dirijo un periódico, pero estoy parcializado. Estoy a favor de la ideología, la defiendo y la combato. Y la evidencia más grande es lo que dijo de Proyecto Dignidad. Que Proyecto Dignidad tiene como meta defender el derecho de los padres de violentar a sus hijos o de maltratar a sus hijos, que fue su palabra. Sí. Proyecto Dignidad defiende el derecho de los padres de maltratar a sus hijos. Pues entonces no me digas que eres un periodista objetivo e Wow. imparcial. No. Una campaña contra... No te quito tu derecho a la libertad de expresión, yo te lo defiendo, porque ese es el que yo uso aquí. Ajá. Te lo defiendo y voy contigo a donde sea, Benjamín. Pero no te vistas de imparcial y de objetivo, porque no lo eres. Ese es el issue. Interesante lo que sigue pasando, vamos a estar bien pendientes, porque Claro. esto cada vez se pone más caliente, ¿verdad? Así es. Igual que el tema de los turistas, con eso venimos ahorita. Sí, Sí, claro que señor. sí. Pero en breve vamos a hablar acerca del asunto del PUA y de la gente que no, tenemos un audio interesante para compartirle a la gente Ujú. y un tema para hablar en breve. Yes. Eso es lo próximo, nadie se vaya. Puerto Rico, bueno.